la versión 147 de Champagne van quedando todos listos. La partida no la partida en The Champagne es bastante buena. Rápidamente por la parte de adentro, Archelius Warrior salió en la punta, va pasando por el medio Complicity, ha pasado temprano Complicity, se va el comando y va dominando el comando por cuerpo y medio. Archelius Warrior va avanzando por el medio hacia el segundo lugar, tercero se va sumando por el medio, Cole Paula avanza hacia la tercera posición, en el cuarto lugar se va colocando por el medio, Trophy Chaser va buscando el cuarto lugar, de quinto de adentro a Endoser, que va quedando en el quinto lugar. En el sexto lugar por la parte de adentro viene avanzando el ejemplar Success Bullsire, avanzando hacia la sexta posición. En el séptimo lugar ha quedado Listing, ha quedado de séptimo, octavo está quedando Casa Greira, ha quedado en el octavo lugar, noveno está quedando Cora Chinor, ha quedado en el noveno lugar, de décimo está quedando Aurelio Maxamino, imponiendo sus propios pasos de carrera. Complexity mantiene el comando por tres largo, corriendo a la rienda, irá Cortiz, lo trae a Complexity, segundo está aventando por fuera, Trophy Chaser viene avanzando por fuera hacia la segunda posición, entrando a la recta final, el comando lo mantiene Complexity, Cole Paula avienta por fuera el segundo lugar, galopando viene el ejemplar Complexity, ha dominado por 4, 5, 6 cuerpos, galopando está el pensionista de Chapron del Travesty Table, viene fácil a la victoria, segundo va buscando Cora Honor, va buscando el segundo lugar, fácil Complexity, ganando la versión 147 de Champagne, llegando a la meta, va ganando Chapron, va ganando con el ejemplar Complexity, con Ira Cortiz, segundo está arribando Cora Honor, el tercer lugar estrecho, Cole Paula, ahí con el ejemplar Aurelio Maxamino, después está finalizando Trophy Chaser.